las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha dicho que va a gobernar y va a administrar Venezuela por un periodo indeterminado con todas las personas que están detrás mío, aludiendo a los que estaban acompañándolo en esta comparecencia ante la prensa. Muy destacado Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, junto al ministro de Guerra y junto al jefe de la Defensa Nacional, el jefe el que dirigió finalmente esta operación que duró aproximadamente 2 horas 15 minutos, que termina con la detención de Nicolás Maduro, pero de la que dio varias importantes definiciones respecto a lo que ocurrirá a partir de ahora. Primero dijo que Marco Rubio estaba coordinando con Delcy Rodríguez, quien quedó como vicepresidenta. Hay conversaciones entre Marco Rubio y Delcy Rodríguez, y respecto a María Corina Machado, hace algunos segundos ha declarado que ella es muy gentil, pero que no tiene el respaldo ni el respeto dentro de Venezuela para gobernar. Mónica, Raúl, ¿qué les han parecido estas palabras y estas últimas declaraciones? Totalmente sorprendente. Y claro, digamos, en términos clásicos de Trump, fue una presentación autolaudatoria, es decir, se llenó de flores y de halagos, pero de fondo señaló que Estados Unidos se va a hacer cargo de la situación en Venezuela, va a recuperar el petróleo y sus empresas van a invertir y van a reconstruir la industria, lo cual en términos prácticos significa que Estados Unidos se va a hacer de este petróleo y que, bueno, Rusia y China, esto ante la pregunta de un periodista, van a poder comprar porque Venezuela va a ser un país exportador, pero claro, China, que había hecho grandes inversiones y había avanzado una serie de préstamos, debe estar muy preocupada con lo que ocurre en Venezuela, y yo creo que de fondo sigue una gran interrogante: qué va a pasar en Venezuela, más allá de que Delcy Rodríguez asuma como vicepresidenta, pero eso nos indica que hay un intento de mantener algún grado de legitimidad, es decir, en el sentido de continuidad, es decir, no es un quiebre absoluto con el pasado. A mí me parece que hay 4 noticias, que una es una incógnita y las otras son: primero, decir que Delcy, ella ha dicho, Delcy Rodríguez está dispuesta a hacer lo que hay que hacer, lo que nosotros le pedimos. Ya. O sea, está diciendo que claramente que está Delcy Rodríguez, entonces, que decía Alicia Contreras, jura ya como presidenta, desde la vicepresidencia le tocaba la sucesión. Entonces, que ella jura en ese cargo. De nuevo, no sabemos insisto, si eso es a partir de lo que ocurrió esta mañana o había conversaciones previas. No lo sabemos. Lo que, bueno, yo insisto que presidenta es el cargo formal. Yo me niego a reconocer como presidenta a alguien que no ha sido electo. Pero, en fin, más allá de aquella discusión, eso. Segundo, el que no le haya dado su respaldo a María Corina Machado y las palabras que ocupó, que ha dicho muy que no gentil, tenía, pero que no tenía el respeto ni el respaldo de todo el país. No nombró a Edmundo González, que es el presidente electo, que nunca pudo asumir. Lo otro, la confirmación por parte de Marco. Entonces ahí está, las 2 primeras serían en el fondo que Delcy Rodríguez está en negociación con el gobierno norteamericano. Lo segundo, que María Corina Machado no tiene el respaldo de Donald Trump para asumir como presidenta. Bueno, no ha sido electa tampoco, digamos, pero para liderar un proceso. Lo tercero, que dice Marco Rubio, que no le avisaron al Congreso. No le avisaron al Congreso norteamericano, no le pidieron, por tanto, la autorización. Por un lado, temiendo filtraciones, y por otro lado, aduciendo que se trata de una operación de seguridad interna. O sea, probablemente van a hacer alusión a esta ley que nos hablaba el senador Chaguán, de la ley Rico, que habla de amenazas hacia la seguridad de Estados Unidos. Y lo cuarto, que es la no noticia, no confirman cuánto, por qué tiempo y si va a haber un despliegue de tropas norteamericanas en Venezuela. Han dicho que no tienen problema con emprender nuevas acciones, pero que no es la idea que estén los norteamericanos, que estuvieron, pero eso no lo resuelve. Y tampoco resuelve quién está en control del país. Lo que da a entender es que sería la transición pactada básicamente con Delcy Rodríguez a la cabeza. Eso es lo que me parece que son como las 4 noticias de la conferencia, y con un énfasis comunicacional, Raúl, muy importante en destacar, porque normalmente la opinión pública norteamericana es aislacionista, no les gusta la intervención en otros países, pero lo que ha tratado de hacer es traer el conflicto venezolano a Estados Unidos y decirles: este es un tema de seguridad interna. Si dejamos las cosas así,
estos criminales nos van a inundar de droga, nos van a inundar de crimen y bandas de crimen organizado y por lo tanto está en nuestro interés. Legitimar una acción dentro del sistema internacional. Y citó Washington, dijo, miren, Washington ahora es una taza de leche y antes era un lugar donde pululaba el crimen. Es decir, el grueso de su discurso, por lo menos en esta parte, no fue tanto a la acción en Venezuela, que calificó de extraordinaria, sin precedente, pero justamente lo que decías tú, Mónica, de justificar en términos de seguridad interna esta operación. Se le está hablando a su público, a su país. De paso le da un intento de blanqueo internacional, pero le está hablando a su público, a los norteamericanos en esta conferencia, incluso más que a la comunidad internacional. Claro, vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. El tiempo no da a conocer en qué tiempo ni de qué manera, sino que ya ha jurado Delcy Rodríguez, que está en conversación con Marco Metas Rubio. y no plazos. Exactamente. Me suena. Se lo escuché a Augusto Pinochet en algún momento en la dictadura. Bueno, y además controlando las petroleras, porque dice además que esto va a tomar un tiempo muy largo, dice, porque toda la infraestructura está podrida, dice. O sea, tenemos que realizar un trabajo en infraestructura que es muy grande, que podría ser muy largo. Creo que tiene razón en eso, ¿eh? Hay un decaimiento muy severo en la infraestructura petrolera venezolana. Sí. Oye, importante quienes están y también quienes no están. Obviamente que quien se apunta dentro de la posible carrera presidencial norteamericana, un puntazo es Marco Rubio como canciller, obviamente como figura, y no se anota, sino que pierde puntos J.D. Vance, vicepresidente, y quien no está siquiera en la conferencia. Entonces, entre estas dos pugnas, J.D. Vance, que era más aislacionista, antiintervención, y el caso de Marco Rubio, a quien además se le pregunta por Cuba, básicamente, claramente gana puntos Marco Rubio. Entonces, quienes están, quienes no están, lo que se nombra y lo que no se nombra dentro de las acciones destacadas, obviamente todas las que él ha emprendido, obvio, y no nombra, por ejemplo, la captura y el asesinato de Osama Bin Laden. Sí, bueno, y el voto latino en Estados Unidos sabemos que es importante, sí, pues. Y por esto para Rubio este es un momento de gloria. Absoluto. Apareció allí como coautor y, digamos, Trump le cedió la palabra en forma muy gentil, muy cortés. No, este es un momento de gloria para Marco Rubio. Que si sabe administrar va a ser ¿Qué estará pasando relevante a esta hora? ¿Cómo se habrá recibido este discurso en Venezuela? ¿Qué estará pasando con Diosdado Cabello, con Vladimir Padrino, con Jorge Rodríguez? Porque solamente se nombró a Delcy Rodríguez. Grandes interrogantes. Muchísimas. También cuál va a ser la próxima declaración de María Corina Machado. Y la posición de la comunidad internacional prácticamente ya no tiene cabida más que a nivel discursivo. Esta es imagen a esta hora en vivo de la ciudad de Caracas, donde hasta hace algún momento atrás Osmar Hernández nos daba cuenta que reinaba la calma, que no había personas en las calles, todos expectantes a lo que estuviera ocurriendo. Oye, y ya vemos entonces cuál había sido el trasfondo. Realmente sorprendente el balde de agua fría para María Corina Machado, ¿eh? Realmente sorprendente. Pero ¿saben qué? Me están diciendo algo, lo pongo en la mesa, yo no digo que sea así, pero un analista venezolano que pide no ser identificado porque está en Venezuela en estos momentos y que es muy cercano, diría yo, a la oposición venezolana, es cierto. Él dice que hay hartas dudas entre académicos, no solo entre cercanos a la oposición, de cuánto de lo que dijo, ¿ya? Hizo lapsus de nombres entre Delcy y María Corina. Que algunos se están preguntando si realmente cuando nombra a una no se ha equivocado en algunos lapsus de las respuestas. Se los dejo ahí nomás porque es una de las tesis que hay. Lo que quisiera creer la oposición venezolana ahora. Si fuera así sería patético. Sí, pues. Sí. Claro. O sea, realmente porque le están preguntando, claro, a la principal lideresa de la oposición con la vicepresidenta, sea, sería una confusión inaceptable. Ahora, si fuera así, se anotó varios puntos esta analista, digamos, si tiene, no sé, pero que hay muchos que quedaron, dicen que es una impresión y que es una impresión que han compartido entre varios. Yo pudiera interpretar de esta persona que no puede creer, claro, sí, no puede creer lo que ha escuchado por parte de Donald Trump. Sí, bueno, ahí se los dejo, porque una de las cosas que dice es que le llama la atención
porque dentro de la información de inteligencia que se manejaba es que no había habido ningún contacto entre Rubio y Delcy Rodríguez. Entonces, que les llama mucho la atención, claro. que les llama muchísimo la atención que se diga que hay contactos permanentes entre Delcy Rodríguez y Marco Rubio, que eso es algo que en general muchos analistas... Ahí lo dejo, pero vamos a hacer pronto. Esta es imagen, si es así, lo vamos a hacer pronto. De Madrid, de la capital española, donde la comunidad venezolana también tiene gran presencia. Esto es entonces una manifestación espontánea. Ahí no alcanzo a leer lo que está en ese cartel, pero los... ¿Qué dice? Al fin Venezuela libre es lo que se lee en ese cartel desde Madrid, lo sostiene esta pequeña niña. Hay manifestaciones, claro, en todas partes, por supuesto aquí también en nuestra capital. Y les contamos además que en nuestra capital el presidente Gabriel Boric iba a inaugurar Teatro Amil durante esta tarde noche a las 8:30 ahí frente a la Plaza de la Constitución. Eso ya no va a ocurrir, no va a ser el presidente el que inaugure este festival de teatro que iba a ser durante esta tarde ahí en la Plaza de la Constitución. No va a ocurrir. Pero bueno, llama la atención varias cosas. La incertidumbre, bueno, dice que van a pagar esto las empresas petroleras, que van a ser después reembolsadas también por la ayuda que están prestando. ¿En qué condiciones? O sea, se van a reembolsar con el petróleo. Claro, básicamente. Pero no sé qué es lo que van a financiar. Se supone que la reconstrucción del país, la reconstrucción de la infraestructura para producir lo mismo que van a ganar. La infraestructura petrolera que, como decíamos, está muy deteriorada. Bueno, y es cobrarse con el petróleo lo que están haciendo ahora. ¿Eso le gustará a los venezolanos? Las indemnizaciones. Claro. Sí, claro. Sí, seguro. Bueno, no van a tener mucho que decir. Lo otro que es bien impresionante cuando... Cuba todavía está... La razón para mantener el cerco contra Cuba son deudas que, digamos, de las nacionalizaciones que tuvieron lugar con la Revolución Cubana en el 59 y todavía es la razón por la que se mantiene este embargo. Ahora, hay temas nuevos que se comienzan a abrir. Bueno, una de las cosas que llamó la atención también es cuando dijo que dominábamos en el fondo, teníamos hegemonía en muchas zonas y en América Latina la vamos a volver a tener y la tenemos y la tendremos, que es una demostración de la hegemonía norteamericana y habla de hegemonía, sí, que a ellos no les falta el coraje y que se mantiene el embargo. Bueno, teoría Donroe. Sí. O sea, somos la potencia dominante y no vamos a permitir que ninguna otra potencia extracontinental se acerque. Y en buen castellano, eso significa China, cuidado. Bueno, y Marco Rubio dice además, este es un presidente, el número 47, que nos juega cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Que sepan que tenemos un presidente así, esto es un mensaje para todo el mundo. Este es un tema de seguridad nacional, este es un presidente de la paz, que no quiere problemas, pero es, y lo ha dicho también el secretario de Defensa, el secretario de Guerra, para ser más precisos, Pete Hegseth, que dice, esto es sobre seguridad, libertad y prosperidad, primero para los Estados Unidos. Es la paz a través de la fuerza. Bueno, y dentro de los highlights, ¿esto? De los highlights, pero también dentro de los líderes de esta nueva derecha que apoya a Donald Trump, está Marine Le Pen, que ella posteó hace unos instantes atrás, más bien refiriéndose contra esta intervención de Estados Unidos. Dice, había 1000 razones para condenar al régimen de Nicolás Maduro, comunista, oligárquico, autoritario, había impuesto un manto de opresión a su pueblo durante demasiados años, hundiendo en la miseria a millones de venezolanos, cuando no los obligaba al exilio. Pero hay una razón fundamental para oponerse al cambio de régimen que Estados Unidos acaba de instaurar en Venezuela. La soberanía de los estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, poder o continente, inviolable o sagrada. Renunciar hoy a este principio por Venezuela, por cualquier estado, equivaldría a aceptar nuestra propia servidumbre mañana. Esto sería un peligro mortal, sobre todo cuando el siglo XXI ya presencia importantes convulsiones geopolíticas que proyectan una sombra permanente de guerra y caos sobre la humanidad. Ante esta situación solo podemos esperar que el pueblo venezolano tenga voz lo antes posible. Son ellos quienes deben tener el poder de definir soberana y libremente. ¿Qué te parece esa declaración, nada menos, Raúl, que de Marine Le Pen? Lo encuentro coherente porque digamos, su gobierno es un gobierno ultranacionalista y digamos, la postura, ellos han estado
en el último tiempo han corregido un poco, han modificado, estaban contra la pertenencia a la Unión Europea, es decir, todo aquello que consideraban... Intromisión. Sí, o disminuía la soberanía. Y claro, ella, digamos, sería una de las lideresas más importantes del soberanismo, como se le ha llamado en Europa. Me sorprende también la declaración de Meloni en Italia, digamos, caminando por la cuerda floja, pero de alguna manera justificando la intervención de lo que te dice que siendo Meloni y Le Pen de la misma corriente, no necesariamente son de la misma opinión. Pero yo diría que la mayoría de las fuerzas nacional populistas hoy día en Europa estarían en contra de una intervención como la que ha hecho Estados Unidos. Sí, claro. Implica de alguna manera lesionar la soberanía y sobre todo porque saben que hoy pueden tener al aliado al frente, al que tiene más poder, pero si un día el que está al frente no tiene el poder, no tiene siempre hay que su pensar signo que ideológico. tu enemigo pueda estar en el lado contrario. Ahí, lo conversamos la otra vez. También hay cambios de gobierno y cambios de régimen en Estados Unidos. Lo conversamos con David Alman a raíz de otra cosa, de cambios políticos. Él decía, siempre que le des una herramienta, que tú vayas a adquirir una herramienta en política, piensa cómo la usaría tu peor adversario. Y ahí piensa si la quieres tener. Muy buen principio. Es un gran principio que para usar y para analizar. Es bien llamativo. Bueno, obviamente que en Cuba Miguel Díaz-Canel estaba saliendo a la calle y organizando la dictadura cubana una manifestación en rechazo. ¿Qué significa para Cuba esto, Raúl? Para Cuba es un desastre absoluto. Cuba ya no estaba recibiendo el apoyo regular que recibía antes en términos de petróleo. Cuba es muy dependiente de la ayuda venezolana, que había disminuido sustantivamente, en parte por la disminución de la producción petrolera venezolana, pero de todas maneras era por lejos el aliado más importante en la región, y Cuba descansaba en mucho en Venezuela y tenía una serie de acuerdos. Médicos cubanos operaban también, digamos, en el plano militar, estaban presentes en Venezuela. Habrá que ver, digamos, esto va a representar inmediatamente una purga, si es que Estados Unidos llega a establecer la administración, y veremos en qué término, pero va a ser una purga radical de la presencia de los cubanos del gobierno cubano, o representantes del gobierno cubano en Venezuela. Por lo tanto, esto es una muy mala, pero muy mala noticia para La Habana. Y lo otro, que también van a venir las dudas respecto de la lealtad y la capacidad de los equipos de seguridad cubanos. Sí, bueno, tenemos que esperar los detalles, pero según lo plantearon en la conferencia de prensa, la operación, la defensa de Maduro fue muy frágil y, como se señaló, participaron 150 aeronaves, y eso lo que nos dice es que hubo una tremenda guerra electrónica que anuló los sistemas defensivos, los radares y la artillería antiaérea venezolana. Ellos se habían preparado para esto, pero obviamente Estados Unidos tiene una supremacía, sobre todo en términos de guerra electrónica, que quedó demostrada porque pudieron los helicópteros doméstico que no alcanzó a entrar al espacio de seguridad que tenía Nicolás Maduro. Sí, no alcanzó a llegar a la puerta. Y el hecho que pudieran entrar con helicópteros hasta el corazón de Caracas, eso te dice volúmenes sobre la anulación de la capacidad defensiva de Venezuela. Bien, sí. Raúl, nos dicen que te liberemos, porque a las 3:30 vuelve con Fernando Paulson y Alicia Contreras para poder hacer un análisis de lo que está ocurriendo hasta el momento con todos los elementos que tenemos a disposición, ya que luego de esta conferencia de prensa, que yo creo que es una de las más importantes que ha dado Donald Trump en sus 2 mandatos. Bueno, un gusto enorme haber compartido con ustedes 2 estrellas de nuestro periodismo. No, el honor es nuestro. Absolutamente, Raúl. Para analizar una coyuntura tan significativa, que les garantizo una cosa: de esto vamos a hablar todavía décadas, de lo que ha pasado hoy en Venezuela.